El primer aviso no fue un mensaje ni una llamada. Fue la cara de Sergio cuando el TPV del mercado le rechazó la tarjeta y me pidió el PIN de la mía con un porfa que sonó más a control que a cariño. Teníamos la cola detrás bufando y el carnicero esperando, y a mí me temblaron los dedos al desbloquear el móvil porque llevaba todo el camino haciendo malabares con una mentira pequeña que ya empezaba a pesar. Me sudaban las manos. La cajera dijo siguiente con voz seca, y Sergio me miró como si yo fuese la solución a un problema que no había contado. Pagamos. Salimos con las bolsas y él dijo luego te cuento como quien prepara un parte de guerra, y yo asentí sin preguntar porque no me convenía preguntar. No quiero contarte esto como si fuese una novela. Te lo cuento como se lo contaría a una amiga en una terraza de lavapiés, con el vaso de tinto pegajoso y el murmullo de fondo de alguien friegando vasos. Soy Lucía, 34, profesora interina en un instituto de Usera. Sergio es técnico de sonido en una sala de conciertos en Argüelles, turnos raros y sueldos que llegan justos. Y vivimos en un piso de alquiler en Carabanchel que aún huele a pintura barata cada vez que hace calor. Llevamos 7 años juntos, 2 de casados. No tenemos hijos, tenemos una gata que se llama Pimienta y una lista compartida en notas con arreglar cisterna escrita desde marzo. A ver, el gancho, el sábado pasado, a las 12:20, se me cayó del bolso un ticket que no tenía que existir. No era un hotel. Era un recibo de una tarde normal de jueves en un coworking de Malasaña con café de filtro y un gracias. Lucía escrito a boli por la persona de la barra. Sergio no vio el papel en el suelo del pasillo, pero yo sí, y al agacharme para esconderlo, él entró del baño con el pelo mojado y ese olor a gel de menta que a mí me pone tensa y cómoda a la vez. Oye, ¿vienes a la fase municipal de teatro esta tarde? Los chavales están nerviosos. Le dije que no podía, que había prometido a mi hermana ayudarla a montar un armario de IKEA en Leganés. Fue la primera mentira grande en meses. El día siguió con una precisión de domingo, pero era sábado. Compramos tomates feos en el mercado de Maravillas, pasamos por la ferretería de la avenida de Oporto a por una llave inglesa, y en el chino de la esquina Sergio cogió una lámpara de sal porque dicen que relaja. Yo iba con un nudo en la garganta y, aún así, pregunté por Bizum para los tomates, como si ese detalle pudiera devolverme a la normalidad. Luego te cuento, repitió él al meterse las llaves en el bolsillo, y yo me apunté mentalmente que había dicho 2 veces lo mismo, que estaba preparando terreno. Te hablo claro, llevaba semanas con la cabeza partida en 2. En el Insti, evaluaciones, programaciones, chicos de segundo de eso que te miran con hambre y sueño, en casa, silencios. Sergio había empezado a dormir con cascos, podcast de crímenes que le quitaban horas de descanso, y cuando yo me acercaba, a veces se encogía sin darse cuenta. No es que se hubiese apagado el deseo, es que se habían encendido otras luces que nos dejaban a los dos en sombras. Y yo, en vez de atajar eso, me armé una agenda paralela de cafés, paseos, excusas. A mediodía, en el portal, nos cruzamos con doña Maruja, la vecina del tercero, que nunca perdona un comentario. Lucía, ¿tu marido no trabaja hoy? Mucha bolsa veo yo para fin de mes. Sergio sonrió con los dientes de siempre, pero sin llegar a los ojos. Yo hice un chiste de supervivencia. Trabaja de noche, Maruja, pero come de día. Cerré la puerta y me entraron ganas de llorar por una tontería, por tener que justificar la compra de una sandía. En la cocina, abrí un tupper de lentejas y puse 2 platos. Sergio cogió su móvil, lo dejó boca abajo, y solté una broma floja, mira, como en las películas de infieles. No se rió. No tengo ganas de bromas, dijo. Me quedé muda. Primer mini clímax, mientras comíamos, él fue directo a lo que llevaba todo el día rumiando. Me han reducido horas en la sala. Dice el jefe que hasta septiembre vamos a mínimos. Me han ofrecido unos bolos por mi cuenta para una productora de podcast. Pagan rápido, pero son horas raras. Yo asentí con la boca llena para no meter la pata. Él siguió, voy a aceptar. Pero significa que algunos jueves me voy a quedar a dormir en casa de Dani, que tiene estudio y así madrugo allí. Dani existe,
Claro, y tiene estudio en embajadores, y el plan es verosímil. Eso lo hacía peor. Segundo mini clímax, a media tarde, le dije que iba a Leganés con mi hermana. No iba. Cogí la línea 3 hasta Sol, cambié a la 1, bajé en Tribunal. El centro andaba lleno, turistas con helados y gente con camisetas de la selección porque jugaba España por la noche. Yo caminaba con esa prisa lenta de quien se dirige a una sala donde no quiere decidir nada. Entré en el coworking por la puerta de la calle San Vicente Ferrer. La chica de la barra me sonrió. Hola, Lucía, ¿lo de siempre? Dije que sí, aunque no tengo lo de siempre. Me senté cerca de la ventana, saqué un cuaderno, hice como que corregía. Me pasé 40 minutos mirando el reflejo del cristal donde se mezclaban mi cara y la de gente que no me conoce. No diré con quién había quedado, porque esta parte no se puede contar todavía sin destrozarlo todo, pero sí te digo que no fue una cita de película ni nada parecido. Fue una conversación fea y concreta, con nombres y horarios, con una decisión pospuesta y otra que ya venía hecha de casa. Tercer mini clímax, al salir, a las 6:00, recibí un audio de Sergio. No vengas al teatro. Se ha aliado. Hemos tenido bronca con uno de los padres por los focos. Luego hablamos. El instinto me empujó a ir, pero me sostuve, la mentira del armario de IKEA seguía viva y no iba a improvisar otra. Le contesté un vale, ánimo con un corazón, algo neutro y tibio. Sentí asco de mí por usar un corazón para tapar un boquete. Volví a Carabanchel por la línea 1 y la 6, con la sensación pegada de haber cruzado una línea invisible. Subí las escaleras del portal y me encontré a un mensajero que dejaba un paquete en el felpudo. Era para Sergio, un set de micrófonos baratos. Abrí con mi llave, pimienta se me frotó en las piernas y yo la cogí en brazos para que alguien me quisiera sin explicaciones. Me duché con agua fría. Pensé en llamar a mi hermana de verdad para inventarme una anécdota del armario y no mezclar tiempos. No llamé a nadie. A las 9, Sergio entró en casa con olor a humo de escenario y una mancha de cinta americana pegada en el antebrazo. Lo siento por el tono del audio, dijo sin mirarme. Le calenté sopa. Cenamos sin la tele puesta, que en casa es sinónimo de problema. ¿Qué tal el armario?, preguntó. Pesado, dije. ¿Qué tal los focos? Peor. Se rió un poco. Vale, respiré. Se puso a abrir el paquete de los micros y yo recogí la mesa. Nos quedamos los dos en la sala, él en el suelo con el cúter, yo de pie con el trapo, y se hizo ese silencio en el que se oyen los vecinos por la pared. Entonces pasó lo que hace que te escriba ahora así, atropellada. Sergio dejó el cúter, fue al dormitorio, volvió con una carpeta azul y la dejó en la mesa del comedor. No quiero discutir. Quiero hablar bien, dijo, y eso me asustó más que un grito. Abrió la carpeta. Dentro había impresiones de movimientos del banco, capturas de pantalla, un presupuesto de un notario de Atocha, y una foto mía entrando en el coworking de Malasaña a las 16:07 del jueves. Mañana, a las 10, vamos a firmar algo, dijo sin levantar la voz. Sonó el timbre del portal. El timbre sonó otra vez y yo me quedé con la carpeta abierta, la foto del coworking en primer plano y el estómago encogido porque no entendía por qué había un presupuesto de notario en medio de todo eso y por qué Sergio estaba tan calmado si acababa de ponerme delante el mapa de una vida que ya no era compartida. Fui a la puerta, miré por la mirilla, vi al portero con un sobre grande y el sello rojo de una mensajería local, firmé con un boli mordido y regresé al salón con la sensación de que llevaba un peso atado a los tobillos. Abrí el sobre y salió un burofax dirigido a Sergio en el que una tal Inés Herreros confirmaba una cita para el lunes en un despacho de la calle Toledo con asunto disolución de sociedad de gananciales. Y el golpe de la realidad me llegó antes de que pudiese fingir otra cosa porque estaba claro que él no había impreso esas capturas por deporte, había hablado con un abogado, había pedido papeles, había armado un plan con fechas y con testigos. Sergio no me dejó tiempo para ordenar nada en la cabeza. Recogió el burofax, lo dobló con cuidado,
Lo guardó junto a las capturas y señaló una hoja con una lista de pagos del banco desde junio, cafés en el coworking de Malasaña, una entrada de tarde en el cine Doré un jueves que yo había dicho que tenía claustro, 2 consumiciones en un bar pequeño de la calle Espíritu Santo que jamás le mencioné, un visum a un número que no era de mi hermana ni de mis amigas, y su dedo tembló un poco cuando tocó esa línea porque yo había puesto clases en el concepto para no levantar sospechas, y me vi reflejada en el cristal de la vitrina con la espalda rígida y un gesto que no reconocí. Y él respiró hondo antes de hablar con esa voz baja que usa cuando quiere controlar los impulsos. No soy tonto, Lucía. Llevo meses sintiendo que me faltaban piezas, no sabía cuáles, y empecé con lo único que podía probar, las horas, los pagos, los trayectos, y cuando lo tuve delante, cuando vi que los jueves se repetían como una rutina, pedí ayuda, y no a Dani, porque no quería mezclar a los amigos en esto, pedí ayuda a alguien del edificio de la sala que sabe de estas cosas y me enseñó a mirar donde no estaba mirando. Se sentó frente a mí sin querer tocarme y yo me agarré al borde de la mesa para no mover las manos como si pudiese borrar con la muñeca todo lo impreso. Me preguntó si quería agua y dije que no con la cabeza porque ni tragar podía, y entonces puso sobre la mesa una carterita negra con cremallera, la abrió y sacó un dispositivo pequeño como un mechero, y me explicó que lo había encontrado en nuestra mochila de tela azul, la que uso para llevar cuadernos y estuches, y que lo había colocado allí. El mismo 2 semanas antes para entender si mis jueves eran lo que yo decía o eran otra cosa, y yo pensé que aquello era una invasión y una traición también, que no era justo competir en trampas. Pero él siguió su relato con precisión de técnico de sonido porque lo era y porque así se defendía del derrumbe. Esto es un registrador, no hace falta internet, solo graba. Y yo no lo hubiera usado si no hubiera tenido tantas señales juntas. Te lo digo sin orgullo, no me gusta, pero necesitaba oír tu voz en otro contexto que no fuese este salón. El primer mini clímax me golpeó cuando sacó un pendrive con una pegatina blanca donde había escrito la fecha del jueves anterior y lo puso sobre la mesa como si fuese un objeto peligroso. Dijo que había escuchado 2 horas de conversaciones mezcladas con ruido de cafetera y pasos y que no iba a ponerme el audio si yo no lo pedía porque no quería humillarme ni humillarse, que con saber que existía le valía, y después añadió una frase que me atravesó porque no sonó a amenaza, sonó a resignación. Con una decisión tomada, sé con quién, y yo sentí que el suelo se volvía irregular porque no estaba preparada para ese nombre pronunciado por él. No estaba preparada para que supiera que no era un desconocido de una app ni alguien del trabajo, era alguien que él había visto 2 veces en casa, alguien que yo había presentado como amigo de época de universidad, alguien con quien compartía chistes de profesores y listas de lectura, y con quien me había refugiado porque me escuchaba sin mirarme. Como me miraba Sergio cuando se ponía a calcular facturas. No me dio margen. Sacó del bolsillo una impresión en color de una historia de Instagram donde salía mi reflejo en el cristal del coworking porque alguien me grabó sin darse cuenta mientras enfocaba a unas plantas, y en el borde derecho se veía el perfil de Pablo, ese amigo que yo había blanqueado, con su camiseta de rayas y su mochila de ciclista, y Sergio dejó la hoja al lado de la foto de las 16:07 con un cuidado que me resultó cruel por lo exacto. Me preguntó si quería decir algo antes de que él siguiera hablando, y como lo último que quería era que siguiera hablando, empecé a explicar que me sentía perdida, que llevaba meses pidiendo señales de vida y que él vivía en cascos, que no justificaba nada pero que tampoco había nacido de un capricho, que el coworking era un refugio porque en casa todo eran cables y calendarios, que Pablo me acompañaba a pensar porque yo sola no me estaba encontrando, y mientras lo decía me di cuenta de que estaba encadenando excusas una detrás de otra. Sin terminar ninguna, y él me cortó con un gesto mínimo de la mano. El segundo mini clímax llegó con su reacción, que no fue un grito, fue una propuesta cerrada. Dijo que a las 10 de la mañana del día siguiente iríamos al notario de Atocha a firmar un poder para empezar a separar lo básico, las cuentas, la fianza del piso, la moto que está a su nombre pero que he usado yo para ir al Insti, y después me preguntó si quería que avisara a mis padres o a mi hermana o si prefería decírselo yo. Y ese gesto de logística me dolió más que un portazo porque era el paso inmediato a una vida en paralelo. Me dijo que no iba a dormir en casa esa noche, que se iría al estudio de Dani y que, por favor, no aprovechara su ausencia para traer a nadie. Y esa frase me provocó un escalofrío de vergüenza que me hizo apoyar la frente en la mesa durante un segundo para recuperar aire.
Levanté la cabeza y le pedí que no nos lanzáramos al vacío sin hablar de sentimientos, que me dijera qué había sentido cuando escuchó el audio porque yo necesitaba mirarle a los ojos mientras lo decía, necesitaba saber si quedaba algo que pudiéramos arreglar. Se levantó despacio, caminó hasta la ventana, apartó un poco la cortina y habló de espaldas para no quebrarse, y yo lo agradecí porque no necesitaba que se contuviera por mí. Dijo que primero fue un shock frío, luego una rabia que le subió a los brazos como un hormigueo, después una tristeza que le pesó en las piernas durante 2 días, y que en medio de todo eso tuvo un impulso de vengarse con la misma moneda, escribir a alguien de su pasado, desaparecer una noche sin avisar, pero que su orgullo no iba por ahí, que su venganza sería no sostenerme, no cubrirme, dejar que yo explicara mis jueves a quien tuviera que explicarlos, y que la única violencia que iba a permitirse sería quitarme sus cuidados, retirarme su confianza, sacar su nombre de nuestros planes de septiembre. Me dijo que había llamado a la directora del instituto donde a veces hago sustituciones para devolver un favor que tenía guardado y asegurarme que no me faltara trabajo el curso próximo si yo necesitaba pagar otra casa. Y eso me desarmó porque en mitad de su decisión había un resquicio de la persona que me conocía bien. El tercer mini clímax se presentó cuando me pidió el móvil con una calma que me hizo obedecer sin pensar. Lo desbloqueé con el código porque la cara ya no me lo reconocía del sudor. Abrió WhatsApp, buscó el chat con Pablo, lo dejó en la pantalla y giró el teléfono hacia mí para que fuese yo quien eligiera qué mensajes borrar y cuáles dejar, no para borrar la prueba sino para decidir cómo quería recordar mis palabras. Y la responsabilidad me aplastó porque ninguna frase estaba limpia, ni los chistes, ni las quejas, ni los te echo de menos que habían ocupado huecos que antes eran suyos. Empecé a deslizar con el pulgar, paré en un audio mío de 2 minutos de un jueves de lluvia, apreté los dientes y lo borré. Borré también una foto de un café con 2 vasos, y dejé otras cosas porque esconderlo todo me pareció un insulto tardío, y cuando levanté la vista, él ya estaba metiendo la carpeta en la mochila negra de bolos junto con una sudadera y un neceser. Me dijo que salía ya, que dejaba las llaves de casa en el cuenco de la entrada por si las necesitaba para la mañana, que cogería la moto y que dormiría en el sofá del estudio de Dani, que me llamaría a las 9 para confirmar si íbamos juntos al notario o si prefería que nos viéramos allí, y antes de abrir la puerta se giró y añadió algo que no estaba en mi guión mental. Algo que me dejó clavada porque derribó el último escondite que me quedaba. Pablo me escribió esta tarde, no sabía que yo tenía tu móvil, me pidió que te cuidara porque te veía al límite, y me preguntó si yo también estaba con alguien, así que mañana voy a responderle en persona. Abrió y salió. Y entonces sonó mi teléfono con un número oculto. No contesté a la primera llamada porque estaba con la garganta cerrada y no sabía si era Pablo, la notaría o mi madre. Dejé que sonara hasta que cortó y volvió a sonar con la misma insistencia de alguien que no piensa rendirse. Descolgué al tercer tono y escuché a Inés Herreros presentarse con una voz clara y rápida. Dijo que había visto que el burofax se había entregado y que quería confirmar la hora exacta de la firma para evitar esperas. Me preguntó si prefería acudir sola o acompañada. Le dije que iría, que a las 10 estaba bien, que por favor no llamara al fijo porque no queríamos meter a los vecinos en esto, y colgó sin rodeos con un de acuerdo, allí nos vemos. Me quedé un rato con el móvil en la mano, revisé los últimos mensajes de Sergio buscando un punto de retorno, no lo encontré, abrí el chat de Pablo y le escribí que no llamara, que Sergio lo sabía todo, que no nos viéramos hasta la semana siguiente, lo mandé, me arrepentí, borré el mensaje solo para mí porque ya era tarde para esconder. Y me fui a la cocina a fregar una olla que ya estaba limpia solo para no pensar. Me acosté sin pijama, con el cuerpo rígido y pimienta en el hueco de las rodillas, y pasé la noche midiendo el tiempo con la luz del router. La mañana siguiente tenía una claridad de martes aunque era lunes, me vestí con unos vaqueros y una camisa blanca que no me hacía ningún favor, metí en el bolso el DNI, el contrato del piso y el libro de familia que nunca habíamos usado más que para hacer una foto de broma el día de la boda. Salí de casa con media hora de margen y bajé por General Ricardos hasta el metro de Oporto. Hice la línea 5 hasta la Latina para cambiar a la 1 porque me apetecía caminar un poco por Atocha y no salir justo en la puerta. Mientras cruzaba la plaza, Pablo me mandó un mensaje largo pidiendo verme 10 minutos en la cuesta de Moyano para poner límites y cerrar bien. Lo leí sin detenerme y le contesté con una frase seca que parecía escrita por otra persona: no vengas,
es peor, y guardé el móvil mucho antes de que me arrepintiera. En la puerta de la notaría había un portal antiguo con un ascensor de reja que olía a madera barnizada y a papeles nuevos. Subí al tercer piso acompañada de un mensajero que llevaba carpetas azules. Él bajó en el segundo, yo seguí un piso más. El recibidor de la notaría estaba lleno de sillas grises alineadas y un calendario grande con fiestas marcadas en rotulador rojo. Una mujer con gafas me pidió el DNI, lo fotocopió y me dio un número. Serga no había llegado y yo agradecí poder sentarme sola unos minutos. Miré el reloj, faltaban 12. Me imaginé a Sergio bajando por Embajadores con la moto, casco abierto, ojos hinchados de mala noche. Y sin embargo apareció caminando, sin la moto, con un café de vaso de cartón, me saludó con la cabeza como a una compañera de trabajo, se sentó al otro lado de la sala, miró el móvil y yo tragué saliva intentando no llorar delante de dos señores que esperaban para una herencia. Inés salió de un despacho con un portapapeles y nos llamó por nuestros nombres, nos ofreció una sala pequeña con una mesa redonda, agua en botellines y una ventana que daba a un patio interior con cuerdas de tender. Dijo que primero nos explicaría el procedimiento y luego podríamos hablar solos si lo necesitábamos. Yo asentí, Sergio también, y el primer mini clímax de la mañana llegó cuando ella dijo con frialdad profesional que lo mejor era actuar por fases, separar cuentas comunes, dejar constancia de quién pagó qué durante el último año y acordar un calendario de retirada del piso con fecha límite para evitar malentendidos. Me escuché diciendo que no tenía problema en asumir mi mitad de la fianza si yo era quien se iba, y en ese momento Sergio me interrumpió por primera vez desde que había entrado. Miró a Inés y dijo que no iba a discutir números, que quería hablar de otra cosa antes de firmar. Inés nos dejó solos con un gesto de oficio y cerró la puerta con suavidad. Sergio colocó el vaso de café a un lado, apoyó los codos en la mesa y me miró por fin a la cara, sin odio, con un cansancio que dolía. Sacó el registrador de la noche anterior de su sudadera, lo dejó en el centro, y dijo que había venido sin ganas de teatro legal, que firmaría lo que hiciera falta, pero que no podía aceptar salir de esa sala sin una conversación que no tuviéramos que repetir nunca más, que esta era la última vez que quería verme defender lo indefendible, y yo asentí porque no tenía ya nada que esconder y porque la presión en el pecho me estaba haciendo sudar por la espalda. Me preguntó si había sido solo jueves o también otros días. Le dije la verdad con voz baja para que no se me cortara, que hubo 3 martes y un domingo por la mañana, que no dormí fuera ninguna vez, que nunca estuvimos en hoteles, que fueron bares, el coworking, un cine y un paseo por el Matadero una mañana que tú estabas montando un bolo en la sala, y al decir tú me tembló la voz porque se me mezclaron los dos mundos en una frase. Sergio se apretó las manos y respiró hondo. Dijo que había adivinado lo del cine por la tarjeta y que lo del Matadero le dolía porque ese era un espacio que teníamos como nuestro sitio de octubre, y ahí me mordí el labio porque entendí que había erosionado cosas que no veía, no solo una cama. El segundo mini clímax vino cuando abrió su mochila y sacó un sobre con fotos impresas en papel barato de una copistería. Las deslizó hacia mí y me obligó a mirarlas una por una sin teatralidad. Éramos nosotros en el coworking a través del cristal, yo riendo con la cabeza hacia atrás, Pablo inclinado para decirme algo, yo tocándole el antebrazo para llamar su atención, y la última donde salíamos de la boca de metro de tribunal con una bolsa de libros, él la dejó encima del resto y me dijo con una articulación impecable que ya no quería explicaciones sobre la relación con Pablo, que lo que quería oír era por qué cuando había intentado acariciarme en abril yo me había hecho la dormida, por qué había fingido estar con la regla 2 veces seguidas cuando era imposible, por qué abría el cajón de su mesilla con cuidado como si se fuera a romper, y respondía cada pregunta con escenas concretas porque era lo que me pedía y porque esconderme me había traído hasta esa silla. Le conté que en abril estaba aterrada por una evaluación en el instituto y no quise mezclar sexo con miedo, que en mayo sangré raro por el estrés y no supe cómo explicarlo sin que sonara excusa, que el cajón lo abría con cuidado porque tenía dentro los auriculares caros que le regalé y me dolía verlos sin usar, y él bajó la mirada un segundo y luego volvió a mirarme, no satisfecho pero sí cerrando casillas. El tercer mini clímax estalló cuando, con la puerta cerrada y el murmullo del pasillo de fondo, me preguntó si me había protegido. No lo dijo con las palabras que usa un médico, lo dijo como quien necesita confirmar que no hay más ruina de la que ya hay, y asentí con una firmeza que no me había salido en todo el día. Dije que siempre, que no había huecos,
que no estaba embarazada ni esperando consecuencias ajenas, y él apretó los labios y dejó escapar un suspiro largo, luego habló de su lado. Me dijo que estuvo a punto de escribir a una ex con la que se llevaba bien para acostarse por despecho, no lo hizo, que cambió las contraseñas del banco y dejó de compartir su ubicación conmigo porque se cansó de vigilarse. Me dijo que había llamado a su madre y que ella, lejos de montar un drama, le pidió que viniera a comer el domingo con calma y que no me insultara porque los insultos no sirven para pagar alquileres ni reparan confianza, y le agradecí de verdad que me contara eso porque yo había imaginado una campaña en mi contra y en cambio había respeto frío, duro, pero respeto al fin. Inés tocó la puerta y asomó la cabeza. Preguntó si queríamos continuar con la firma o necesitábamos más tiempo. Sergio dijo que terminaríamos ya porque nadie iba a salir de allí contento y cuanto antes se activaran los trámites mejor para todos. Firmamos papeles donde se nos pedía. Acordamos que él se quedaría en casa hasta finales de mes y yo buscaría habitación en una semana, que retiraríamos mis cosas en 2 tandas con alguien presente para que no fuese incómodo, que el coche lo seguiría usando él y la moto yo hasta resolver la venta. Salimos al pasillo con la carpeta sellada y 2 recibos con números de protocolo. Bajamos por el ascensor de rejas sin mirarnos. En la calle Atocha el ruido era normal, autobuses, gente con bolsas, turistas con mapas. Caminamos en paralelo hasta la entrada del Cercanías porque él iba hacia Embajadores y yo hacia Sol. Nos paramos en el torno sin saber cómo despedirnos después de una notaría, y ahí llegó el golpe final de la mañana. Sergio me dijo sin rencor pero con claridad que iba a hablar con Pablo ese mismo día, que no quería bronca pero que necesitaba mirarle a los ojos y dejar las cosas en su sitio, que prefería hacerlo en un sitio público para evitar malentendidos, y mientras decía eso, mi móvil vibró con una llamada de número oculto de nuevo, la pantalla en mi mano, la cara de Sergio delante, el murmullo de la estación como un telón. Descolgué sin apartar los ojos de los suyos y escuché una voz que no esperaba. La voz que salió del número oculto se presentó como Rosa Martín, administración de la finca. Dijo que llamaba porque su compañero había recibido un correo de Sergio con el preaviso de rescisión de contrato y que yo caminé hacia la superficie por pura necesidad de aire. Bajé por la calle Atocha hasta Antón Martín para meterme en un bar pequeño con menú del día escrito en pizarra. Pedí una botella de agua que no toqué y abrí el correo del móvil. Vi el mensaje de la administración con copia a los 2. El asunto con mayúsculas preaviso rescisión Carabanchel junio. El cuerpo del correo con fechas claras y una cláusula que yo había firmado sin leer bien cuando entramos. 30 días, 3 tardes de visitas. Penalización mínima. Respiré hondo y llamé a mi hermana para contarle la versión recortada. Dijo que podía dormir en su sofá de Leganés mientras buscaba habitación, que me traería cajas esa noche, que no me dejara caer. Yo asentí aunque no me veía desde el otro lado. Colgué, pagué y salí para volver a casa a empezar por algo concreto porque la compulsión por ordenar me estaba salvando del ataque de pánico. Subí por General Ricardos con la bolsa de tela vacía lista para llenarla de libros y ropa. Abrí con mi llave sabiendo que en unos días la llave sería una ficha inútil en un cajón. En el salón, antes de tocar nada, hice fotos con el móvil por una necesidad rara de memoria, la mesa con marcas de vasos, el sofá con la manta de cuadros, la lámpara de sal que nunca enchufábamos. Fui al dormitorio y saqué la maleta grande del altillo, empecé a doblar camisetas sin mirarles el dibujo, entré y salió Pimienta sin entender la actividad. Preparé una caja solo con papeles porque Inés había pedido facturas y garantías, metí el libro de familia, mi título que siempre anda perdido, el contrato del instituto, la cartilla veterinaria de la gata para que no quedara en manos de nadie por error. Cuando me quise dar cuenta eran las 5 menos cuarto y la imagen de Sergio y Pablo en el mercado me cruzó como una punzada seca. Cogí el móvil, abrí el chat de Pablo y escribí que no provocara, que no cayera en chulerías, que Sergio estaba calmado pero dolido, que no respondiera con bromas. Borré el texto sin enviar porque ya no me corresponde dirigir esa conversación y porque no quería meter más la cabeza donde ya me estaban sacando. Me quedé mirando la ventana del patio hasta que el sonido de un camión de mudanzas frenando en la calle me hizo asomarme y ver a 2 operarios con chalecos amarillos descargando mantas y carritos. Bajé con la intuición activada y en el portal me encontré a Sergio entrando con uno de los operarios y un papel de inventario. Me saludó con educación. Me dijo que lo había contratado para esa misma tarde porque necesitaba llevarse sus cosas al trastero de Dani antes de las visitas.
que había hecho una lista con lo que era suyo por compra y por regalo acreditable y que el resto se quedaría hasta que decidiéramos. Yo respondí que no podía oponerme porque estaba todo por escrito y por qué discutir. Con 2 testigos delante me iba a dejar en ridículo. Entraron, colocaron el carro en el pasillo y empezó una coreografía física que no olvidaré. Sergio señaló la mesa del comedor y dijo que era suya porque la compró en Wallapop con su cuenta y tenía el visum guardado. Se la llevaron. Desatornillaron el cabecero de la cama que él había montado el verano pasado y me dejaron el colchón en el suelo con la funda doblada en un lado. Embalaron sus altavoces de la sala, los pedales de guitarra, las cajas de cables y el micro. Se llevaron la cafetera italiana porque se la había regalado su tía y tenía una dedicatoria grabada en la base. Miré cómo embalaban sin gritos pero con un temblor en las manos que no podía parar. Cada objeto que salía dejaba un hueco marcado por polvo acumulado que yo iba limpiando con papel de cocina para no mirar a los operarios a la cara. Él me pidió por favor que no tocara los tornillos del cabecero porque quería reutilizarlos. Asentí sin voz, tragué saliva y volví a doblar ropa para sentir que hacía algo que dependía de mí. El primer mini clímax de esa tarde lo puso Sergio cuando, después de un viaje al camión, volvió con una caja de tamaño medio, la dejó en el salón y dijo que era para mí. Dentro había mis cuadernos del coworking que yo había escondido en la mochila azul, los colocó con una goma elástica y una nota suya en la que escribió que prefería que los guardara yo porque no quería leerlos ni tirarlos, que no era su papel, que lo único que iba a guardar él era el registrador por si alguna vez alguien le pedía pruebas de no haber sido violento, y eso me atravesó como una aguja por lo frío y correcto del gesto. Contesté que agradecía no tener que pelear por papelajos humillantes, que desde ese momento los destruiría cuando pudiera. Él hizo un gesto neutral, dio otra instrucción a los operarios y siguió con su lista. Se llevaron también el ventilador de pie que era suyo de antes, la estantería pequeña del pasillo porque la armó con madera que compró él y tenía la factura, y una caja con recuerdos suyos de conciertos que yo había mezclado con los míos. El segundo miniclímax llegó cuando sonó su móvil y él contestó apoyado en el marco de la puerta. Dijo estoy en ello. Llegó en 20 y yo supe que era Pablo al otro lado por la forma de apretar los labios. Cuando colgó me dijo que tenía la reunión en el mercado de San Fernando, que no iba a alargarla, que iba a ser directo, que hablaría de límites y de respeto y que no iba a aceptar medias tintas. Le pedí que no volviera con una pelea que me dejara sin dormir. Respondió que no era su estilo, que no iba a levantar la voz, que solo quería cerrar. Cogió la carpeta con las fotos, la guardó en la mochila, les pidió a los operarios que terminaran de cargar y volvió en 10 minutos con 2 bolsas más para el camión. Yo me quedé sola unos minutos. La casa parecía más grande sin mesa y sin cabecero. Abrí el armario y empecé a preparar una bolsa para dormir esa noche en Leganés. Metí pijama, cargador, 2 libros, el estuche y el neceser. Cuando estaba cerrando la cremallera escuché la llave en la puerta y apareció Sergio con otra caja, la dejó sobre el colchón y me dijo que no la abriera hasta la noche, que había cosas mías que necesitaban estar juntas para no perderse, que no había nada escabroso allí, solo un orden nuevo. Quise preguntar pero prefería sentir. Él se fue con los operarios al camión y me quedé con la caja muda encima del colchón como un testigo. El tercer miniclímax se desarrolló lejos de mí pero me alcanzó por el teléfono. A las 6:30 recibí un mensaje de Pablo que decía que ya había hablado con Sergio, que estaba todo claro, que él no iba a volver a escribirme si no lo pedía yo, que entendía que necesitábamos distancia y que, por su parte, no había nada que negociar. Añadía que Sergio le había pedido que no me buscara en espacios que compartíamos y que había estado correcto, más serio de lo que jamás lo había visto. El mensaje terminó con un cuídate que me cayó mal y bien a la vez porque me devolvía algo de control. Lo dejé sin contestar. Fui a la cocina a beber agua por fin y me encontré con la encimera despejada porque él había empaquetado la tostadora vieja que era suya. Abrí la nevera por inercia y me puse a tirar botes caducados mientras pensaba que el primer viernes de visitas iba a enseñar a desconocidos un salón con hueco de mesa y un dormitorio con colchón en el suelo, y que yo iba a tener que explicar por qué, y que no tenía todavía un guión para eso. Cuando los operarios terminaron y cerraron el camión, Sergio volvió a subir solo. Dejó un juego de llaves en el cuenco de la entrada y me explicó que eran las del trastero de Dani por si necesitaba coger alguna cosa mía que hubiera ido mezclada. Me dio un papel con el inventario y los horarios de retirada por si la administración lo pedía. Me dijo que dormiría esa noche donde Dani,
que al día siguiente vendría por el resto de cables y por la lámpara de pie, que las visitas empezarían el miércoles a las 7, que él estaría, que intentáramos no hablar delante de nadie para no convertir aquello en espectáculo. Yo asentí porque estaba agotada. Él miró alrededor. Se le movió un músculo de la cara cuando vio el hueco oscuro donde estuvo la mesa. Repitió que a las 7 del miércoles estaríamos listos. Se acercó al dormitorio. Puso algo encima del colchón junto a la caja y salió sin cerrar del todo. Fui a ver qué había dejado y vi un sobre blanco con mi nombre y un pendrive plateado pegado con celo. Me senté en el borde del colchón, lo sostuve sin abrir mientras dentro de la caja escuché un leve tintineo de algo que no reconocí, y en ese momento sonó el timbre del portal con insistencia. Abrí la puerta con el corazón disparado y me encontré a mi hermana con 3 cajas de fruta vacías y a mi madre detrás con una bolsa grande de IKEA llena de sábanas y cinta de embalar. Entraron sin preguntar nada porque ya lo sabían casi todo por teléfono y porque no era día de discursos. Mi madre me miró de arriba abajo. Dejó la bolsa sobre el colchón pelado y se puso a separar cajones como si llevara toda la vida mudándome. Mi hermana fue directa al salón y empezó a envolver platos con papel de periódico. Yo me quedé en el marco un momento con el sobre y el pendrive en la mano hasta que mi madre me preguntó qué era eso y le dije que Sergio lo había dejado antes, que todavía no lo había abierto. Cambió de tema sin insistir porque me conoce cuando no quiero hablar. Me pidió la fregona para repasar el polvo de la pared donde estuvo el cabecero. Fui a la cocina por la fregona y volví al dormitorio para abrir el sobre. Dentro había 2 páginas escritas a ordenador y firmadas por el con fecha de ese mismo día. En la primera explicaba en 4 párrafos cómo quería repartir cosas pequeñas que no estaban en el inventario del camión, libro por libro, vinilos, la cafetera vieja, y al final del documento había 3 líneas que me dejaron clavada. Decía que el pendrive tenía 2 carpetas. Una con los audios del registrador que me afectaban a mí porque era mi voz y otra con un archivo que había grabado él el domingo, un audio de 20 minutos contado para mí con lo que no pudo decir en la notaría porque no quería ponerse a llorar delante de una pared con diplomas enmarcados. Añadió que si yo prefería no oír nada lo respetaba, que entonces lo borraría cuando pasara a recoger la lámpara de pie, y cerraba la nota con un horario, a las 10 de la noche en la lavandería autoservicio de Oporto para la conversación que faltaba. Miré el reloj y calculé que quedaban 3 horas. Conecté el pendrive al portátil mientras mi madre pasaba la fregona y mi hermana discutía con Pimienta porque se metía en la caja equivocada. Abrí la carpeta de los audios y vi los nombres con fechas y horas de los jueves repetidos. Cerré sin escuchar ninguno porque el estómago se me dio la vuelta solo de verlos. Abrí el archivo con su nombre y le di al play con los cascos puestos sentada en el borde del colchón. La voz de Sergio sonó cerca y decidida, dijo que lo estaba grabando en el estudio de Dani porque había intentado escribir y le habían salido frases torcidas. Relató en orden lo que le pasó por el cuerpo cuando escuchó mi primera charla con Pablo. Habló de la náusea, del cosquilleo en los antebrazos, de una rabia que no supo dónde meter y que quemó corriendo por Marqués de Vadillo hasta el río para cansarse. Contó que pensó en romper cosas y que no rompió nada, que dudó entre ir a buscarme al coworking y montar un numerito y que se imaginó mi cara asustada y se frenó, que llamó a su madre a la 1 de la mañana y le dijo que no era momento de insultos, que al día siguiente imprimió los movimientos del banco como quien recoge pruebas para no dejarse llevar por voces en la cabeza. Después cambió de tono y explicó que se había sentado a escribir una lista con lo que todavía respetaba de mí y que no fue corta, que le dolía más eso que la traición porque le demostraba que me seguía queriendo y que por eso había tomado la decisión más difícil, cuidarme donde pudiera. Sin volver a casa conmigo, cuidarme sin estar. Me pidió que no interpretara ese gesto como un anzuelo para volver. Dijo que era solo una forma de salir de la situación sin convertirme en su enemiga. Cerró el audio con un ruego concreto, que no le usara de almohada mientras dejaba a Pablo, que no quería ser el colchón de una transición, que si decidía dejar ese vínculo lo hiciera sola. Paré el audio y me quité los cascos con las orejas ardiendo. Mi madre preguntó desde la puerta si prefería comer algo antes de seguir embalando. Dije que no con la voz rota porque me había tocado una fibra que no esperaba. Mi hermana me pasó una caja y me señaló la estantería de los libros de instituto. Empecé a llenar sin pensar. Metí gramáticas, diccionarios, unas antologías con post-its de clases, y el ritmo físico me calmó. A las 9:20 mi madre dijo que se llevaba a Pimienta esa noche para que no se estresara, que volvía mañana con más cajas. Me abrazó sin reproches y sin consejos.
Mi hermana me dejó el juego de llaves de su casa y me apuntó en un papel el código del portal por si llegaba tarde. Salieron con las cajas que ya tenían listas y me quedé sola con el ruido apagado de la nevera y la luz de techo del dormitorio sin pantalla porque la pantalla se fue con el cabecero en el camión. A las 9:50 crucé Oporto con la mochila. La lavandería estaba casi vacía salvo por una pareja mayor que plegaba toallas y un chico con una sudadera roja mirando un móvil apoyado en la lavadora. El olor a detergente concentrado se mezclaba con el calor de las máquinas y el zumbido de los centrifugados te imponía hablar a un volumen medio. Sergio estaba sentado en una silla de plástico junto a una mesa pequeña con una cesta azul. Llevaba la misma sudadera de la mañana y los ojos hinchados pero limpios. Me hice sitio frente a él, dejó su móvil boca arriba para que no pareciera que lo escondía y me ofreció una botella de agua que acepté aunque sabía que no me iba a entrar. Empezó sin rodeos porque no había tiempo para rodeos y porque el ruido del tambor nos cortaba las pausas largas. Dijo que ya había visto a Pablo, que no hubo gritos, que había puesto límites claros y que él los comprendió, que estaba cerrado por ese lado. Saltó después a lo importante sin buscar efecto. Afirmó que quería divorciarse sin rupturas teatrales, que pensaba registrar la demanda de mutuo acuerdo en cuanto Inés preparara los documentos de separación definitiva, que yo podía quedarme con Pimienta porque lo habíamos hablado años atrás si pasaba algo, que él pediría verla de vez en cuando y hacerse cargo de gastos veterinarios a medias. Añadió que le daba igual el colchón, los cuadros y los vasos, que se llevaba lo que ya se había llevado y que no iba a volver a entrar en casa sin avisar. El primer mini clímax de la conversación llegó cuando me dijo que se había cruzado con mi padre en la puerta del bar de la esquina, que mi padre le había pedido explicaciones con una dignidad que yo temí que se rompería, que no las dio, que le dijo que nos íbamos a separar y que prefería que yo contara mi versión en familia. Me pidió con calma que no pintara a Pablo como el único problema porque eso sería una forma de rebajar mi responsabilidad. Me agradeció que en la notaría no hubiese negado lo obvio y que no lo hubiese arrastrado a un intercambio de culpas. Yo asentí y le pedí perdón por haber convertido los jueves en paredes, por haber usado el coworking como coartada y no como lugar de trabajo, por haberle dejado dormir con cascos para no oírme, y entonces me habló del camino emocional con palabras que no había usado nunca conmigo. Dijo que el primer día fue hielo y teatro interior, que la segunda noche fue rabia con ganas de correr hasta reventar, que el tercer día se le cayó el peso al estómago y no consiguió comer, que el cuarto fue resignación, que el quinto se despertó sin ganas de abrir el chat conmigo, que el sexto miró mi taza y no le dolió, que hoy por la mañana en la notaría se sintió vacío y que al salir de hablar conmigo en la acera de Atocha notó una claridad rara que no era alegría, que era un espacio nuevo. El segundo mini clímax llegó cuando me dijo que no iba a usar venganza ruidosa, que su venganza ya estaba hecha y era concreta, haber cortado mis apoyos silenciosos, que no iba a llamarle a nadie para hablar mal de mí pero que tampoco pondría la cara por mí donde antes lo hacía, que el director del teatro donde él trabaja ya sabía que en agosto no iba a aceptar 3 bolos porque quería evitar coincidir conmigo si me acercaba con mis alumnos a ensayar, que había eliminado mis accesos a sus servicios compartidos, que había avisado a Rosa de las visitas con 3 tardes en vez de 2 para acelerar la salida, que había quitado su nombre de la factura del wifi y que me dejaría el router un mes para que tuviera internet mientras buscaba habitación, que esas decisiones eran su manera de tocar tierra sin gritar. Asentí porque no tenía defensa para nada de eso y porque todo era limpio y a la vez duro. El tercer mini clímax lo desembocó al final cuando sacó de la sudadera un juego pequeño de llaves con un llavero de madera, lo dejó en la mesa y dijo que eran las llaves de su nueva habitación en Lavapiés, que empezaba allí esa misma noche, que contaba los meses para salir a un piso más grande pero que de momento había que apretarse. Luego me miró y me pidió una última cosa, que yo misma llamara mañana a la administración para confirmar que me iba en 7 días y que él no iba a negociar prórrogas, que ese límite era la única forma de no podernos. Le respondí que lo haría, que no iba a mendigar más días en una casa que ya estaba partida. Me pidió que le escribiera un correo con el inventario de lo que me llevaba para que quedara constancia y evitar discusiones. Le dije que sí, que esa misma noche lo prepararía. Dejó caer el cuerpo en la silla como si hubiera soltado una bolsa pesada. Nos quedamos los dos escuchando el final del centrifugado de una máquina que no era de nadie. Nos levantamos a la vez porque no quedaba nada que decir sin dar vueltas. Me acercó la mano y dudé un segundo antes de tomarla. Apretó sin ternura y sin odio,
como quien confirma una puerta que se cierra pero no da portazo. Me deseó dormir algo y yo le deseé llegar bien al lavapiés. Guardó el móvil en la sudadera, yo la botella en la mochila. Salimos a Oporto con el aire de medianoche tocando los brazos. Caminamos unos metros en paralelo sin mirarnos y nos separamos en el semáforo, él hacia Marqués de Vadillo y yo hacia General Ricardos. Llegué a casa con la sensación de haber perdido el gusto de la lengua. Dejé la mochila en el suelo y conecté el portátil para escribir el correo del inventario antes de que se me desordenara la cabeza. Abrí también el pendrive para copiar el audio en una carpeta. Miré el correo y vi un mensaje nuevo de Inés con asunto cita registro civil y una fecha más pronto de lo que esperábamos. Y mientras lo leía, un nombre apareció en la pantalla del móvil con una llamada que no debería estar entrando a esa hora. El nombre que parpadeaba en la pantalla era Pablo y tuve el impulso automático de rechazar, pero algo me dijo que era mejor cerrar de una vez y no dejar flecos que luego revientan cuando menos conviene. Descolgué con la voz cansada y él preguntó si podía pasar por abajo 5 minutos porque estaba cerca y quería darme algo. Le dije que no subiera, que si tenía algo que decir lo dijera por teléfono. Se quedó callado y luego explicó que Sergio le había devuelto una libreta suya en el mercado, pero que en la tapa había quedado un post-it mío con un horario y que prefería que no estuviera rondando por su casa. Le pedí que lo metiera en el buzón del portal y que no esperara respuesta. Insistió en que me veía desbordada y que quizá convenía vernos cuando se calmara todo. Le contesté que no tocaba, que ya había bastante gente en esta historia. Colgó con un lo siento que no me movió nada y fui a escribir el inventario con la determinación de alguien que ha decidido dejar de preguntar. Por caminos alternativos, redacté línea a línea lo que me llevaba, medí con la vista lo que quedaba, adjunté una foto de cada caja, envié el correo a Sergio y a Inés y me tiré encima del colchón con la ropa puesta. Puse el móvil en silencio y cerré los ojos sin sueño porque la cabeza no paraba pero el cuerpo dijo basta y me borré hasta el timbre de la basura de las 7. A primera hora llamé a la administración como él me pidió, confirmé que me iría en 7 días y pedí que las visitas fueran puntuales para no tener que repetir explicaciones. Rosa tomó nota. Se disculpó de nuevo por las prisas. Dijo que los interesados eran gente joven con ganas de entrar ya porque el mercado estaba apretado. Colgué y me llegó un correo de Inés con el borrador de la demanda de mutuo acuerdo y un calendario claro, firma en 3 días, registro en 10, plazos que por fin daban estructura a una semana que iba a ser un derrumbe controlado. Llamé a mi directora para confirmar una sustitución en septiembre y me la confirmó con un tono neutro que agradecí porque no buscaba consuelo, buscaba fechas. Preparé la primera tanda para Leganés, mi madre vino a por mí con el coche, subimos maletas y cajas. Pimienta maulló desde su transportín y yo me prometí no usar esa queja como pretexto para llamar a Sergio. Llegamos a casa de mi hermana, dejé la maleta, pasé el día en un bucle de ordenar y avisar a quien tenía que avisar. Por la tarde volví a Carabanchel para la primera tarde de visitas con el estómago encogido y la caja con el pendrive guardada en el armario porque no quería que quedara a la vista. Las visitas fueron una escena rara pero no humillante. Rosa vino con un cuaderno, se presentaron las parejas. Yo expliqué que nos íbamos por motivos personales sin entrar en novela. Mostré el salón con el hueco de la mesa y el dormitorio con el colchón en el suelo. Algunos miraron con discreción. Otros preguntaron por la presión del agua, por el ruido de la calle, por la orientación. Sergio estuvo puntual con su lista en la mano por si algún mueble llevaba incluido y apenas cruzamos 2 frases de logística. Al final de la tarde Rosa dijo que probablemente ese viernes ya habría una reserva, que valoráramos recogerlo todo antes del lunes por si el nuevo inquilino pedía entrar pronto. Asentí porque no tenía margen. Al cerrar la puerta de las visitas Sergio me pidió 5 minutos en la cocina para hablar sin nadie delante. Acepté porque sabía que era el momento del cierre limpio. Apoyamos los dos las manos en la encimera y él sacó de la sudadera el pendrive gemelo al que yo tenía. Dijo que había escuchado su propio audio otra vez para no contradecirse, que mantenía cada palabra, que no había cambiado nada desde la lavandería, que seguía firme en la separación y que no quería una conversación más por este tema salvo la última el día que entregáramos las llaves. Asentí con un alivio raro porque agradecí que no me abriera una puerta a medias. Prefiero una puerta cerrada que una rendija que se convierte en pelea cada 3 días. El primer mini clímax de ese final lo puso él cuando abrió un cajón y sacó una carpeta de plástico con copias de documentos que me iban a hacer falta, contratos, recibos, hasta la garantía del microondas que yo siempre perdía.
Me la dio sin cargarlo de gesto, dijo que así yo no tendría que venir a pedir nada cuando ya no estuviera, que prefería dejarlo atado para evitar cruzarnos por cuestiones que se podían resolver hoy. Luego me miró serio y me pidió que si algún día nos viéramos con gente en común no intentara convertir la coincidencia en terapia, que si hacía falta decir hola se diría y ya, que él no iba a jugar a los amigos, que no era sostenible para ninguno. Fue un golpe simple y agradecido. Asentí y respondí que yo tampoco quería migajas de convivencia, que me parecía sano cortar del todo al inicio. Se quedó un rato callado y soltó algo que no me esperaba, que en septiembre pensaba pedir un traslado dentro de la red de salas a otra sede un poco más lejos para no cruzarse por el barrio cada 2 días, que no era por castigo, era por salud, y ahí entendí que su venganza final era esa distancia elegida y que mi castigo real iba a ser no tenerlo ni como roce de barrio. El segundo mini clímax vino con la caja que me había prohibido abrir hasta la noche. La saqué del armario y la puse en la cama porque quería entregársela si había algo que él había colocado por error. La abrí delante de los dos. Dentro estaban cartas mías de hace años, entradas de cine compartidas, una foto con su madre en una barbacoa y una camiseta vieja suya que yo usaba para dormir. Al fondo había una bolsa pequeña con monedas de un bote que nunca contábamos porque lo usábamos en imprevistos, y un papel escrito a mano por mí con ideas para un viaje que no hicimos. Sentí un pellizco sin lágrimas y no hice teatro, solo dije que me lo llevaba y que lo guardaría en Leganés sin tocarlo una temporada. Él dijo que le parecía bien, que ese archivo físico era mío porque me serviría para no contarme un cuento falso del pasado. No sé si lo dijo por mí o por él. Cerré la caja y por primera vez en días sentí que algo pesado se colocaba en su sitio, sin aplausos ni discursos, solo un orden nuevo. El tercer mini clímax fue la entrega final de llaves una semana después en el Portal. Llegó Rosa con los papeles de salida. Yo ya tenía la maleta en el coche de mi hermana y la casa estaba vacía salvo por una bombilla triste que nos habían recomendado dejar. Sergio me entregó su juego con una cara cansada pero en paz. Yo le di el mío y firmamos el acta. Rosa se fue a revisar el contador y nos quedamos un segundo mirando la escalera como si hubiera pasado un incendio y quedaran marcas. No dije que lo sentía otra vez porque lo había dicho ya y repetirlo lo volvía puro ruido. Él no dijo que me cuidara porque ya estaba el plan de cuidados repartido. Dijo algo mejor, que si necesitaba recoger correo los 2 primeros meses me avisara para que él lo apartara y yo pasara en una franja concreta, y que, por lo demás, no volviéramos a escribirnos a no ser que fuera imprescindible. Asentí y nos quedamos en silencio con los cascos de moto colgando de la mano de él y mis llaves nuevas de Leganés apretadas en la mía. Bajamos los 3 escalones del Portal con calma. Yo crucé General Ricardos hacia el coche. Él se fue hacia Marqués de Vadillo sin mirar atrás. No hubo abrazo ni reproche, no porque no doliera, sino porque ya estaba todo dicho. Lo que aprendí no cabe en una frase redonda, cabe en gestos repetidos y en decisiones que van al grano. Aprendí que cuando alguien te retira su cuidado de golpe se nota enseguida y te obliga a mirarte sin adornos. Que la venganza real de Sergio no ha sido un titular ni un espectáculo, ha sido obligarme a sostener mis consecuencias sin su red. Aprendí que hablar a tiempo evita que los jueves se conviertan en código y que los coworkings de Malasaña no arreglan vacíos de casa. Ahora busco habitación definitiva desde el sofá de mi hermana con pimienta enroscada al lado y el pendrive guardado en una caja que no voy a abrir pronto. La demanda se registró en el plazo que Inés dijo y el piso ya tiene nuevos inquilinos que no saben nada de mesas vacías ni de cabeceros desmontados. Me quedan tareas con fecha, cambiar el empadronamiento, ajustar el presupuesto, volver al instituto en septiembre sin excusas en la lengua. Cuando me preguntan digo que ha sido rápido y ordenado porque es la verdad. Cuando estoy sola en Leganés no me cuento hazañas. Me recuerdo a mí misma sentada en la lavandería con Sergio frente a mí diciéndome que cuidarme sin estar era su última forma de respeto, y con eso cierro, sin prometerme fortalezas ni castigos futuros, solo un calendario claro y una lista nueva que no voy a compartir con nadie.